día decimos Hermosillo, otro día decimos Cajeme, ni se diga. Ahorita Empalme, ni se diga. Guaymas, Agua Prieta, que había estado tranquilo. Naco, San Luis, ni se diga. Que Magdalena, todo, no hay municipio que se salve de la violencia en Sonora y es muy preocupante. Raúl Olmos, te saludo con mucho gusto de Mexicanos contra la Corrupción. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Un gusto saludarte. Igualmente, a ver, ¿por dónde empezamos con pues una vida de mucho lujo, de opulencia de Emilio Lozoya, que hoy aparece en una carta el exdirector de Pemex y dice que no va a presentarse a declarar? Obvio, es solo la punta del iceberg del caso Odebrecht y todo lo que implica. Y tú has sacado los últimos 3 días una serie de, pues, a los accesos a esos privilegios que tuvo casa en la playa, entre otras, vamos a decirlo, comodidades, nótese la ironía. Descríbenos, por favor, lo que está detrás de la mansión en Ixtapa, ¿verdad? Para Emilio Lozoya. Sí, así es. Bueno, esta es una historia con la que nos topamos al hacer una revisión de una cuenta que Emilio Lozoya, bueno, más bien las autoridades mexicanas atribuyen que está a nombre de Emilio Lozoya. Es una cuenta en Suiza que fue creada a nombre de la empresa Tochos Holding. Es una empresa offshore creada en las Islas Vírgenes, y como beneficiario de esta cuenta en Suiza aparece, según las autoridades, Emilio Lozoya y su hermana Hilda Lozoya. Bueno, pues la peculiaridad es que de esta cuenta han venido saliendo recursos a través de los cuales se han comprado residencias, una de ellas en el fraccionamiento Lomas de Bezares en la Ciudad de México, de la que ya habíamos dado cuenta anteriormente, valuada en 38 millones de pesos, y esto fue en diciembre de 2012, y una más, que es la reciente, digamos, el reciente hallazgo, es la adquisición de una residencia, una mansión prácticamente, en Ixtapa, en la zona turística de Ixtapa. Esta otra transacción se realizó en julio de 2013, y por casi $2 millones el valor de la casa, y la peculiaridad es que esta adquisición se realizó a los 12 días de que Pemex había autorizado la adquisición de la planta de agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México. Y uno de los firmantes o de los que intervino en esta operación de la adquisición de la casa de Ixtapa a favor de la esposa de Lozoya fue nada menos que uno de los abogados de Altos Hornos de México, que participó también en la transacción de la venta de esta planta de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos. Es decir, pues parece como que ahí hubo un tráfico de influencias, de que hubo actos de corrupción que beneficiaron finalmente a Emilio Lozoya y a su familia con esta residencia de la que estamos hablando en Ixtapa. Bien, eso, a ver, ojo, porque vemos una transacción casi simultánea a la hora que se llevaron a cabo esos acuerdos en los que está en medio él ahorita inmiscuido, Raúl. Sí, es una coincidencia en fechas. De hecho, en periodismo de investigación le llamamos líneas paralelas, porque vamos cotejando fechas clave que se hayan realizado, tomado decisiones en el gobierno con pues estos beneficios, como es la adquisición primero de la casa en Lomas de Bezares y posteriormente esta residencia en Ixtapa. Y en el caso de la residencia en Ixtapa, pues hay una coincidencia en fechas. En julio a mediados de julio de 2013, un comité de Pemex decide adquirir la planta de agronitrogenados, que tenía 14 años paralizada, y era propiedad de AMSA. Tenía 14 años en huelga, es decir, 14 años sin operar, y una planta sin operar durante tanto tiempo, pues obviamente tiende a deteriorarse. Lo que termina adquiriendo Pemex en esa fecha, mediados de julio de 2013, es una planta pues prácticamente chatarra, ¿sí? Sin haber operado, con números rojos, prácticamente en quiebra. La adquiere Pemex, y a los 12 días de que se aprobó esa adquisición, pues es cuando viene la adquisición, la compra de una residencia en Ixtapa a favor de la esposa de Emilio Lozoya. Esto lo que da sospecha, lo que abre suspicacias, es que realmente fue
un pago por la operación, la transacción de la planta de agronitrogenados a favor de AMSA. ¿Por qué se refuerza esta sospecha? Porque, bueno, uno de los abogados que intervino en ambas operaciones, y en particular en la adquisición de la casa de Ixtapa, fue un abogado de AMSA. Es decir, él operó como el representante, el apoderado de la esposa de Emilio Lozoya para crear para adquirir la vivienda a través de un fideicomiso establecido en Zihuatanejo, ante un notario de Zihuatanejo, y esto fue, insisto, a los 12 días de que un comité de Pemex había aprobado la adquisición de la planta de agronitrogenados de Altos Hornos de México. ¿Crees que todo esto es la punta del iceberg también, Raúl Olmos, de lo que implicaría Odebrecht? En otros países han caído expresidentes, se ha suicidado uno en Perú, Alan García, está encerrado otro, procesado otro, en Brasil, es decir, en otros países esto llega hasta las cabezas. ¿Crees tú que esto es la punta del iceberg de lo que hay en México? Bueno, resulta que nada menos ayer, Emilio Lozoya dio a conocer una carta donde dice que no se iba a presentar ante el juez pues a dar su declaración, porque él califica esto como una persecución mediática. Lo de la casa, digamos, fue un elemento más que se sumó a la investigación, porque la autoridad no sabía de esta casa. Yo ayer platiqué con gente que lleva la investigación y me decía que no conocía el elemento de la casa y que lo van a sumar porque viene a dar nuevas pruebas, nuevos indicios de que había ahí tratos directos con gente de AMSA que se traducían en beneficios para la familia Lozoya, para Emilio Lozoya y su familia. Entonces, a raíz de esta publicación, el señor Lozoya ha dicho que hay una persecución mediática y decidió no presentarse, pues porque él intuye que se le iba a privar de la libertad. Al margen del amparo con el que cuenta, pues parece como que la autoridad está sumando elementos que podrían dar pie a su arresto. Esto es lo que intuye él y decidió no presentarse. Y en esa carta da una serie de elementos que pues podrían derivar en esto que tú llamas la punta del iceberg, que a raíz de la captura de un personaje de alto nivel como Emilio Lozoya, pues empiecen a desgranarse los nombres de más personajes. Lo dijo en su carta y dijo, yo en el momento en que haya las condiciones me voy a presentar a hablar y voy a decir los nombres de los funcionarios que estuvieron involucrados o implicados en estas operaciones de las que se le acusan. Y lo dijo textual, sean del nivel que sean. Es decir, lo que está amenazando Lozoya y su defensa es que pues se sabrán más nombres de personajes encumbrados del nivel que sea, como dice él, que tuvieron que ver con estas y otras operaciones desde el interior de Pemex vinculadas con actos de corrupción. No solo Odebrecht, sino también podría ser OHL, podría ser el asunto de Altos Hornos de México y pues una trama de corrupción mucho más amplia de la que ahora conocemos, Luis Alberto. Así es. Pues estaremos al pendiente, Raúl, como siempre, y ahí consultando y siguiendo su trabajo y lo que salga. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenos días. En el punto H de la carta dice, quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados en el periodo en que me desempeñé como director general de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé que funcionarios del nivel que sea intervinieron en lo que hoy se investiga. Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República en que nada por encima de la ley y todo por dentro del Estado de Derecho. Igualmente he girado instrucciones a mis representantes legales que en mi nombre y representación expliquen a la opinión pública cuál fue mi desempeño, en qué condiciones recibí el encargo de director general de Pemex y cómo lo entregué para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de cuál fue el resultado de mi encargo. Imagínese usted si habla Lozoya, porque esto es derivado de exactamente OHL o Odebrecht. Hay muchísimas implicaciones. Es muy
simbólico Pemex porque pues es el barril sin fondo de lo que se convirtió, ¿no? Es sexenio tras sexenio y ahí se han dado pues acusaciones muy serias que vinculan a esta trama de sobornos en millones de dólares que recibieron gobiernos de Latinoamérica, entre ellos Perú, entre ellos Brasil, Panamá, entre otros, y México para realización de obras y millones de dólares. En Perú la justicia se ha llegado hasta expresidentes y aquí puede sacudirse el árbol. Cuidado, el mismo abogado Lozoya, quien hemos entrevistado también aquí, ya lo contactaremos después, ha dicho que si se tiene que mandar llamar a declarar a Peña Nieto, que se mande llamar a declarar a Peña Nieto, o que debería también. Imagínese usted hacia dónde vamos o hacia dónde iríamos